¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con clases de termodinámica para los chicos de ingeniería bioquímica. ¿Sale? Estamos en la unidad número 4, ¿vale? Estamos viendo la segunda ley de la termodinámica. En este momento ya acabamos de ver toda la parte teórica, ¿vale? Todas las partes que tienen que ver con la segunda ley de la termodinámica, las ecuaciones de la entropía que se obtuvieron. Y ahorita estamos precisamente en la parte práctica ya como tal. Estamos resolviendo ejercicios, ¿va? Hasta el momento estamos trabajando ahorita con ciclos, precisamente el ciclo de refrigeración, porque acuérdense que acabamos de ver pues el ciclo de Carnot, ¿vale? Vimos el ciclo de Carnot y precisamente el ciclo de refrigeración se pueden definir como un ciclo de Carnot invertido, ¿vale? Pues sería la forma ideal, ¿no? En cómo se puede definir este ciclo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a resolver este otro ejercicio que tenemos por aquí en pantalla. Recomendación, chicos, traten de resolverlo por ustedes solitos primero, ¿sí? Ya en el video pasado acabamos de resolver uno, así que pues este no debería ser problema para ustedes. Traten de resolverlo, pausa el video. Si no puede resolverlo, entonces ya regresa al video y ya ve cómo es la solución, ¿vale? O puede ver poquito y luego lo intenta y así para darse pistas, ¿sí? Pero lo que quiero es de que ustedes lo vayan intentando por ustedes solitos, para que vayan practicando también, ¿sí? Bueno, entonces si se atoraron o si ya no pudieron, pues continuamos, ¿sí? Vamos a resolver este ejercicio, lo leemos y lo analizamos, a ver qué es lo que nos pide. Dice lo siguiente: a los serpentines del evaporador en la parte superior de la sección del congelador de un refrigerador doméstico entra el refrigerante 134A a 100 kilopascales, ¿vale? Y con una calidad del 20%. Es esta sección de aquí. Nos dice que a la entrada del evaporador entra el refrigerante a esta presión y con una calidad de 0.2, ¿vale? Eso es lo que indica que una calidad de 20% es igual a una calidad de 0.2, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte está como líquido, una muy pequeña parte está como gas, ¿no? O sea, un 80% como gas y un 20% como líquido, ¿vale? Y dice que una vez que pasa por el evaporador, ustedes saben que en el evaporador es donde va a haber la absorción de la energía para evaporarse, ¿sale? Es donde tenemos la recámara fría de nuestro refrigerador, ¿sale? Dice que sale a 100 kilopascales y menos 26 grados centígrados. Pues quiere decir que no hay una caída como tal de presión en esta sección, ¿sí? Entonces, pues sale a estas condiciones, ¿no? Ya súper frío. Entonces, si el compresor consume 600 watts de energía y el coeficiente de desempeño del refrigerador es de 1.2, nos piden determinar el flujo másico de refrigerante y la tasa de rechazo de calor hacia el aire de la cocina, o sea, en esta sección. Acuérdense que en el condensador es donde se lleva a cabo el rechazo de calor. De hecho, hasta la misma figurita te lo dice, ¿sí? Aquí ya lo tenemos todo. Entonces, vamos a ver, nos piden calcular el flujo másico del refrigerante que está circulando por el ciclo y nos piden calcular la tasa de rechazo de calor por esta sección. Entonces, vamos a realizar, acuérdense que cuando nosotros hacemos un análisis tenemos que analizar pues secciones o equipos, ¿sale? Bueno, analizamos el fluido, ¿verdad? Pero pues tenemos que referirnos el análisis de alguna sección. Y aquí en nuestro ciclo de refrigeración tenemos 4 secciones. Tenemos el condensador, la válvula de expansión, el compresor y el evaporador. Ahora les pregunto, ¿dónde convendría hacer el análisis para primeramente calcular? Bueno, si uno podría decir, profe, pero vamos a calcular, si quieren, primero la tasa de rechazo de calor. Ok, entonces tendría que hacer un balance de energía en el condensador para calcular la tasa de rechazo de calor. Pero yo conozco las condiciones de mi refrigerante a la entrada y a la salida del condensador, ¿no? De hecho, yo no conozco nada de información a la entrada y a la salida del condensador sobre mi refrigerador, nada. Entonces, pues no puedo hacer un balance aquí, ¿vale? Tendré que calcular esta Q de otra manera. Yo tampoco conozco información en la válvula de expansión y en el compresor. Bueno, en el compresor nada más conozco que consume esta cantidad de energía, pero no conozco nada del fluido a la entrada y a la salida. Entonces creo que es bastante obvio que vamos a empezar a hacer nuestros cálculos a partir de un análisis en el evaporador. ¿Por qué? Porque en el evaporador yo conozco las condiciones a las que entra el refrigerante y después del evaporador yo conozco las condiciones a las que sale el refrigerante. Entonces es bastante obvio que vamos a empezar a trabajar con el evaporador porque es donde yo conozco más información de mi sistema,
¿Sí? Entonces, si hacemos un balance de energía en el evaporador, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Es más, me lo voy a traer de acá, porque pues acuérdense que es la misma ecuación, nada más que, pues, ahí está. Nada más que vamos a eliminar términos. Vamos a hacer un balance de energía primero en el evaporador. ¿Sí? Evaporador. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en mi evaporador, chicos. Dejen, también me traigo este término de acá. Y también me traigo balance de materia, porque pues voy a ocupar balances de materia, aunque es trivial el balance de materia aquí, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué es trivial. Y el balance de materia me lo voy a traer para acá. Entonces el balance de materia en el evaporador. Ok, entonces vamos a empezar a analizar el balance de energía en el evaporador. ¿Qué hacen los evaporadores, chicos? Evaporan, ¿no? Pero para poder evaporar, ¿qué requieren? Requieren que haya una transferencia de energía. ¿Fuera del sistema o hacia el sistema? Hacia el sistema. El sistema necesita ganar energía para precisamente generar ese cambio de fase, ¿sale? Por lo tanto, si mi sistema va a ganar energía, quiere decir de que voy a tener un calor de entrada o un calor de salida a mi sistema. Pues quiere decir que voy a tener un calor de entrada a mi sistema, ¿sale? Entonces, este término va a valer 0. ¿Por qué? Porque mi sistema no estaría perdiendo. Creo que está muy chiquito, aquí algo más grande. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi sistema no está perdiendo calor, mi sistema está ganando calor para generar un cambio de fase, para evaporarse, ¿sale? Entonces es un calor de entrada. De hecho, ese calor de entrada lo vamos a bautizar después como QL, ¿vale? Ahora, pregunto, ¿los evaporadores son equipos que consumen o producen algún tipo de trabajo? No, pues entonces estos términos van a valer 0. Ahora pregunto, ¿los cambios de energía cinética y potencial nos van a afectar mucho si no los tomamos en cuenta? Pues no, por lo general sus magnitudes, como ya vimos en unidades pasadas, son muy pequeños con respecto a los cambios de entalpía. Los cambios entálpicos son los que tienen las magnitudes más grandes y son las que modificarían mucho nuestros resultados si no lo tomamos en cuenta, ¿vale? Entonces, podemos nosotros no tomar en cuenta los cambios de energía cinética y potencial en nuestro sistema. Además que es bastante obvio porque el ejercicio ni siquiera nos da información de las velocidades a la entrada y a la salida, ¿no? Entonces, pues ni siquiera sabemos eso. Entonces valen 0. ¿Cuántas entradas y salidas hay en mi evaporador? Hay una entrada y hay una salida. Por lo tanto, esta sumatoria va a tener un solo miembro, un solo término. Y esta sumatoria, aquí debe de ser de salida, ¿verdad? Tengo que, oh Dios mío. Porque aquí debe de ser sumatoria de salida. De hecho, tengo que corregir entonces esta de acá, porque la copié. Ok, entonces, ¿cuántas entradas cuántos flujos tengo de entrada y cuántos flujos tengo de salida? 1 y 1. Cada uno de estos términos. Bueno, hay que esperar a que pase el gas, chicos. Tengan paciencia. Bueno, creo que ya pasó. Entonces vamos a continuar. Esta sumatoria no va a tener un miembro, un término. ¿Por qué? Porque en el evaporador nada más tengo un flujo de entrada y tengo un flujo de salida, ¿se fijan? Entonces, pues, mi ecuación me va a quedar muy facilita, ¿no? Bueno, ahorita la ponemos cómo queda nuestra ecuación de balance de energía. Primero, vamos a checar nuestro balance de materia, que es trivial. ¿Cuántos flujos de entrada tengo a mi sistema? 1. ¿Cuántos flujos de salida tengo de mi sistema? 1. Entonces, si bautizamos a la entrada como el punto 1 y bautizamos a la salida como el punto 2, entonces el flujo másico a la entrada va a ser el flujo másico 1 y el flujo másico a la salida va a ser el flujo másico 2, ¿sale? Entonces, pero como 1 y 2 son iguales, no hay necesidad de ponerle un subíndice al flujo másico, así que nada más lo voy a llamar como flujo másico, porque el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, así que no tendría caso ponerle un subíndice, ¿sale? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro balance de energía? Pues nuestro balance de energía, una vez que hacemos nuestro balance de materia también, nos quedaría de la siguiente manera. Este término del trabajo, pues se nos va. Bye. Este término de aquí
pues solamente se nos va a quedar como 1, ¿verdad? Que va a ser el flujo másico por la entalpía 1, o sea, la entalpía de entrada, por H1. ¿Sí? Acuérdense, porque bautizamos, por lo general siempre bautizamos a las entradas con el número 1 y a las salidas los bautizamos con el número 2. ¿Vale, chicos? Entonces, este otro término de trabajo de salida, pues se nos va. El calor de salida también se nos va, porque solamente hay calor de entrada. Este otro término, pues pues no se nos va. Aquí nos va a quedar un flujo másico, ¿verdad? Flujo másico que multiplica a la entalpía de mi fluido a la salida, ¿verdad? H2. Ay, es una H diferente, pero es la misma H. ¿Sí? Es que no me quedó igual de bonita que la otra H del otro lado. Ah, y esta QE, ¿sale, chicos? Ya no la vamos a nombrar como QE, vamos a nombrarla como QL, pero sigue siendo un calor de entrada. Pero acuérdense que aquí en la figurita, ese calor de entrada, nosotros ¿cómo lo llamamos? Lo nombramos como QL, ¿vale? Pero no se me hagan bola, esta QE, esta QL es mi QE, ¿vale? Nada más le estoy cambiando el nombre. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues bien facilito. Aquí, ¿qué me piden? Calcular el flujo másico, ¿verdad? Me piden calcular el flujo másico a la salida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, chicos? Pues voy a mandar este término para acá y si gustan... no, mejor mandamos este término para acá y lo factorizamos, ¿sí? Si yo mando este término para acá y lo factorizo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar flujo másico que multiplica a H2 menos H1, ¿verdad? Así me quedaría. Si yo mando este para el otro lado, me va a quedar así. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Pues nada más vamos a pasar esta diferencia de entalpías dividiendo a la transferencia de calor QL, ¿verdad? Entonces estos dos términos van a estar dividiendo a QL a este de aquí, ¿vale? Así les quedaría su expresión, ¿no? Ahí está. Ahora, entonces, ¿qué es lo que necesitan para calcular el flujo másico, chicos? Pues ustedes necesitan la entalpía a la entrada y a la salida. ¿Y las pueden calcular? Sí, porque conocen. Es una sustancia pura, ¿vale? Necesitan dos propiedades termodinámicas para definir todas las otras. Entonces, efectivamente se puede. Nos iríamos muy rápidamente a nuestras tablas de refrigerante, ¿sale? Y calcularíamos la entalpía aquí y aquí, ¿sale? Aquí está fácil. ¿Por qué? Porque como se trata de un líquido saturado, perdón, se trata de una mezcla de saturación, ¿sale? Es una mezcla porque X vale 0.2. Lo calculamos así súper rápido. Nos vamos a las tablas de refrigerante saturado y lo hacemos, ¿vale? Está rápido. Aquí, en teoría, ustedes no saben si salió en condiciones de saturación, como un vapor saturado. Lo vamos a checar. Vamos a checar si es un vapor saturado. O dice que es un vapor saturado. Y sale así. No sabemos si es un vapor saturado. Lo más probable es de que sí sea, ¿vale? Pero de todas maneras lo vamos a checar. O a lo mejor es una mezcla, que si entrara aquí una mezcla, pues se descompone el compresor, pero pues es un proceso ideal, ¿sale? Entonces, ahorita hacemos eso. A lo mejor se preguntarán, profe, ¿y de dónde voy a sacar QL? ¿Sí? Porque pues yo no sé cuál es la tasa de transferencia de calor que se está transmitiendo al refrigerante. Y efectivamente están en todo lo correcto. O sea, no lo sabemos, ¿vale? Pero, si ustedes recuerdan, de las definiciones de los coeficientes de desempeño de los intercambiadores de calor, bueno, más bien de los intercambiadores de calor, para un refrigerante, la definición es la siguiente y se las voy a poner aquí. El coeficiente de desempeño, bueno, o más bien para calcular QL, porque van a decir, pues necesitamos calcular QL, profe, ¿verdad? Y efectivamente está en toda la razón. ¿De dónde demonios voy a sacar ese QL? Pues para calcular QL nos regresamos a nuestras notas y nos acordamos que el coeficiente de desempeño para un refrigerante, para un refrigerador se definía de la siguiente manera, como QL dividido sobre el trabajo neto de entrada. Pero como el trabajo neto de entrada solamente es el trabajo del compresor, pues lo podemos dejar como el trabajo de entrada o el trabajo del compresor, así de facilito. ¿Y cuál es el trabajo del compresor o el trabajo de entrada? Pues precisamente ya nos lo dan, miren, es de 600 watts. ¿Vale? Nos dan el trabajo del compresor, nos dice qué potencia
es la que está consumiendo ese compresor, y además nos da el coeficiente de desempeño del refrigerante. Entonces, si se fijan, ya triunfaron. ¿Por qué? Porque conocen este y conocen este. Por lo tanto, el producto de estas dos va a ser igual al, pues va a ser igual a esta QL que tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces aquí le podemos poner, si no quieren poner numeritos, podemos poner aquí sustituyendo. Sustituyendo, ¿vale? Sustituyendo y nos traemos nuestra expresión de acá. Oh, Dios mío. A ver, aquí. Esta me la traigo para acá. Así. Y ahora ya podemos sustituir esta definición, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar ese QL. Adiós. ¿Sale? Vamos a poner aquí el coeficiente de desempeño del refrigerante. Y por el producto del trabajo neto de entrada, que vuelvo a repetir, el trabajo neto de entrada para este sistema, como el único trabajo que está entrando es el trabajo, o es la potencia que consume el compresor, pues es esa, ¿sale? Es esa misma, ¿sí? Entonces no hay, o no debería haber tanto problema, ¿sí? Entonces, aquí está, esta es la expresión. Entonces yo ya conozco estas dos. Nada más hay que calcular las entalpías a la entrada y a la salida de mi proceso de evaporador. Mi evaporador, ¿sale? Entonces vamos a empezar con, vamos a analizar la entrada del evaporador, ¿no? Vamos a poner por aquí, entrada del evaporador. A la entrada del evaporador, o sea, el punto número 1, ¿vale? ¿Qué condiciones yo conozco? Pues yo conozco que entra a 100 kilopascales, ¿sí? Entra a 100 kilopascales y entra con una calidad de 0.2, si mal no recuerdo, x igual a 0.2. Muy bien, entonces es la información que yo tengo. Acuérdense que siempre, ¿cuál es el paso número 1 cuando ustedes van a requerir leer propiedades de de tablas termodinámicas, chicos? Pues el paso número 1, me acuerdo que el profe siempre dice que es saber en qué fase se encuentra la sustancia que yo estoy analizando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fase se encuentra esta sustancia? Mi refrigerante a la entrada del evaporador, yo puedo deducir rápidamente que se encuentra como una mezcla saturada. ¿Por qué se encuentra como una mezcla saturada, profe? Porque me da el valor de la calidad. Si yo tengo un valor de calidad entre 0 y 1, que no sea el 0 y que no sea el 1, yo tengo una mezcla saturada. Recuerden que si X es igual a 0, tengo un líquido saturado. Si X es igual a 1, tengo un vapor saturado. Si X es un valor entre estos, tengo una mezcla entre ellos, ¿sale? Entonces una mezcla saturada, ¿sí? Perdón que se los diga y sea tan repetitivo con esto, chicos, pero así ya como que se les queda grabado, ¿no? Entonces, tengo una mezcla saturada, efectivamente, entonces me tendré que ir a mis tablas de refrigerante saturado y voy a buscar a esta presión precisamente las entalpías como líquido saturado y como la diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando me voy a mis tablas, sé que es una mezcla saturada. Entonces llego aquí, ¿verdad? Tablas de saturación. ¿Cuál es la presión? Pues la presión de mi sistema es de 100 kilopascales. Aquí tengo la presión. Voy a hacer esto un poquito más grande para que alcancen a ver. Aquí tengo la presión y pues me voy a las entalpías. Pero yo no tengo un líquido saturado. Yo tampoco tengo un vapor saturado. Yo tengo una mezcla entre un líquido y un vapor, ¿sale? Entonces no es ni esta y tampoco es esta. Entonces, ¿cómo calculo la entalpía? Lo calculo a partir de una formulita que ya habíamos calculado, que sería una entalpía promedio, ¿vale? Entonces, oh Dios mío. Ese es los cursos de Schoology, chicos. Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Perdón, me perdí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la entalpía? Entonces, la entalpía 1 la tendremos que calcular como la entalpía como líquido saturado más la calidad multiplicada por la entalpía Fg, que precisamente la entalpía Fg es la entalpía como líquido, la diferencia de entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, ¿sí? Entonces vámonos a las tablas y vamos a buscar el valor de HF y HFG. HFG también se le conoce como la entalpía de vaporización, ¿sale? Entonces vamos a ver cuánto da HF. HF a 100 kilopascales. Ay, perdón, chicos, iba a estornudar. Entonces, HF es de 17.28 y HFG
o la entalpía de vaporización es de 217.16. Vamos a anotarlas por acá. Entonces, esta la tengo que es de 17.28 y la otra la tengo que es igual a... Nos la traemos para acá. ¿Sí? Es igual a 217.16. ¿Vale? Entonces nada más hay que sustituir aquí. ¿Vale? Ya sabemos cuánto vale la calidad, ya sabemos cuánto valen estas entalpías porque las leímos muy facilitas. ¿Vale? De acá, de las tablas. Y en teoría esto les debería dar un resultado de... Por favor, corroboren mis resultados, a veces me equivoco. De 60.712 y son kilojoules. ¿Sí son kilojoules? Sí, kilojoules por kilogramo. ¿Vale? Este sería el resultado que les daría de la entalpía a la entrada del evaporador. ¿Sale? Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ahora vamos a calcular precisamente la entalpía a la salida del evaporador. Pues vamos a hacerlo aquí rápidamente. Dejen nada más subo un poco aquí. Y este término pues lo voy a mandar para acá, aquí donde no le estorbe yo. Ahí te estoy viendo. Entonces, aquí le ponemos 2 y aquí le ponemos a la salida del evaporador, ¿verdad? Aquí le ponemos salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué condiciones yo conozco a la salida de mi evaporador? Yo sé que a la salida sale a la misma presión, quiere decir que no estamos tomando en cuenta la caída de presión, sale a la misma presión y sale a una temperatura de menos 26 grados centígrados. Entonces vamos a tomar estos datitos de acá, bueno, por lo menos, ¿sí? Porque es el mismo, ¿vale? La traigo para acá y la pegamos por aquí. Y la temperatura de la salida, quedamos que es de menos 26 grados centígrados. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Menos 26 grados centígrados. Vale. Ok. Entonces son las condiciones a la salida. Acuérdense, paso número 1, chicos. Hay que saber en qué fase se encuentra mi refrigerante a la salida para saber en qué tablas yo voy a checar. Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy a las tablas y checo. A esta presión voy a checar cuál es la temperatura de saturación. Entonces, aquí le ponemos oh Dios mío, a 100 kilopascales. La temperatura de saturación es igual a, vamos a ver de cuánto es igual. Entonces me voy a mis tablas y yo checo que a 100 kilopascales la temperatura de saturación es de menos 26.37. Entonces vamos a anotarla aquí, ¿sale? Menos 26.37 grados centígrados. Ahora, aquí no se van a hacer bolas, chicos. Mi refrigerante aquí, ¿en qué condición de saturación sale? Acuérdense que si la temperatura de saturación, más bien que si la temperatura de mi sistema es más alta que la temperatura de saturación, ¿sale? Quiere decir que tengo un vapor sobrecalentado. Si la temperatura de mi sistema es menor que la temperatura de saturación, tengo un líquido comprimido. Y si es igual, está en condiciones de saturación. ¿Vale? Entonces, ¿en qué condición se encontrará? Y es que es bien fácil equivocarse aquí, chicos. ¿Por qué? Porque como son temperaturas negativas, no es la misma analogía que se haría para cuando la tenemos de manera positiva. Algo que yo les recomiendo es, cuando vayan a hacer este análisis, porque aquí siempre se van con la finta, ¿sale? Es muy, muy, muy sencillo, ¿sí? Les recomiendo siempre que transformen estas temperaturas a grados Kelvin, ¿vale? Entonces, cuando transformen ustedes esta temperatura a grados Kelvin, me dan un segundo, vamos a hacerla, para que sea más facilito hacer el análisis. Entonces es menos 26 más 273.15 sería igual a 247.15, ¿sale? Grados Kelvin. Y esta, vamos a transformarla, ¿vale? Sería menos 26.37 más 273.15 sería de 246.78, ¿sale? Así es más fácil hacer un análisis, porque cuando haces el análisis con números negativos, a veces te equivocas. Y te lo digo a todos, hasta a mí me ha pasado, ¿sí? Entonces, por eso les doy este truco. Cuando hagan este análisis y tengan temperaturas negativas,
les recomiendo mejor ponerlas en temperaturas absolutas para que sea más fácil hacer su análisis. Ahora pregunto, ¿la temperatura de mi sistema es mayor o menor a la temperatura de saturación? ¿Vale? Si se fijan, la temperatura de mi sistema es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿en qué fase nos encontramos? Por lo tanto, nos encontramos como un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, mi refrigerante es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Ahí. Sí, para que sean más bonitos. Entonces mi refrigerante es un vapor sobrecalentado, ¿sale? Les digo, al principio no es muy fácil apreciarlo con temperaturas negativas. Si alguien lo capta luego, pues está muy bien. Pero puede haber algunas personas que se hagan bolas al hacer este análisis con temperaturas negativas, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, mi recomendación siempre es transforme esas temperaturas negativas en una temperatura absoluta y después hace el análisis y me dicen qué fase está para que no vaya a cometer algún error, ¿sí? Entonces ya pudimos deducir de esto que tenemos un vapor sobrecalentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura de mi sistema es más alta que la temperatura de saturación a la misma presión, ¿vale? Entonces me tendré que ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Ya llegamos. ¿Cuál es la presión de mi sistema? 100 kilopascales, lo que vendría siendo 0.1 megapascales, ¿sale? Entonces este es el bloque que nos va a interesar. ¿Cuál es la temperatura de mi sistema? Es de menos 26 grados centígrados. Entonces, si se fijan, yo no tengo la temperatura de menos 26 grados centígrados. Tengo la temperatura de menos 20 y tengo la temperatura de saturación. Profe, ¿cuánto vale aquí la temperatura? Ah, pues la temperatura de saturación es de menos 26.37, ¿sí? Entonces yo tendré que hacer una interpolación entre menos 26.37 y menos 20 grados centígrados para calcular la entalpía, pues a menos 26.37 grados centígrados, que sería esta, y a menos 20 grados centígrados para calcularla del menos 26. Si están de acuerdo conmigo, va a ser muy parecida a esta. Pero hay que hacer la interpolación, sirve de que practicamos, chicos. Entonces, vamos a hacer una interpolación. Aquí vamos a ponerle interpolación. Una interpolación lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita. De hecho, me voy a traer esta tablita de acá porque, pues, si se fijan, también es una tabla de temperaturas entalpías la que voy a requerir. Nada más que aquí voy a buscar el valor de H2 y las temperaturas que yo tengo aquí van a ser las siguientes, que serían menos 26.37, que es la temperatura de saturación. Aquí sería menos 26, que es la temperatura a la cual nosotros queremos encontrar la entalpía, y aquí sería la otra de menos 20, ¿sale? Que son estas tres que tengo aquí, ¿vale? Es esta de menos 20, es la temperatura de saturación, que es de menos 26.37, y la de 26, que es la de mi sistema. ¿Sí? La de mi sistema siempre queda en medio, ¿vale? Entonces vamos a ver qué entalpías son las que le corresponden a cada una de estas, porque estas pues son del ejercicio pasado, ¿no? Estas pues no van, nada más me traje la tablita. Temperatura de saturación, a este le corresponde 234.44 y la otra entalpía es de 239.5. Entonces hay que ponerlas en orden, ¿verdad? La de menos 26, a la temperatura de menos 26.37 le tendrá que corresponder 234.44 y esta otra tiene una entalpía de 239.5. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí ustedes hacen la interpolación, ¿vale? Hacen como les enseñé, o pueden utilizar una formulita que les di, que precisamente es esta. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Pueden utilizar esta expresión para hacer la interpolación, pueden hacerla en su calculadora, pueden hacerla como yo les enseñé en clase, ¿sí? Cualquiera es válida, ¿sí? Donde precisamente Y sería su entalpía, que sería lo que están buscando, sería esta H2, y los valores de X serían los valores de temperatura, ¿sale? Este sería su X0, esta sería su X1, esta sería su Y0, esta sería su Y1, este sería su valor de X y este sería su valor de Y, ¿sale? Para que puedan saber qué es qué de esta ecuación. Vuelvo a repetir.
esto sería su Y, y bueno, más bien, este valor de aquí sería su Y, este valor de aquí es su X, este valor de aquí es su X0, este valor de aquí es su X1, este valor de aquí es su Y0, porque si este es X0, este tiene que ser Y0, ¿sale? Y si este es X1, esto tiene que ser Y1, ¿sale? Espero que haya quedado entendido. Entonces, una vez que interpolan, en teoría deben de llegar a este resultado. Y les vuelvo a decir, chicos, porfa, corroboren mis resultados para saber que yo también no me equivoqué, ¿vale? Aquí, en teoría, les debe dar un resultado de 234.7339, ¿vale? A ustedes les toca hacer su calculadora, en una hoja de cálculo, donde quiera hacen el cálculo, ¿sí? Si se fijan, este resultado de la entalpía a la salida es bien parecido a este de acá, ¿vale? Bien parecido, pero no es el mismo, ¿vale? Es un poquito más alto, pero pues no es el mismo. Entonces, ya tengo la entalpía a la entrada y a la salida. ¿Qué sigue ahora, chicos? Pues bien facilito. Entonces ahora nada más vamos a sustituir, porque ya tengo toda la información. Entonces, aquí le ponemos sustituyendo para calcular el flujo másico. Sustituyendo para calcular flujo másico. Entonces, ¿cuál era mi expresión que yo tenía? Es esta. Pero la buena es esta, ¿vale? Entonces, sustituyendo para obtener mi flujo másico, lo pondremos por aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver de cuánto nos da nuestro flujo másico, chicos. Entonces, vamos a ver. Nosotros ya conocemos la entalpía a la entrada, la entrada y a la salida, ¿vale? Y pues conocemos nuestros coeficientes de desempeño del refrigerante. Aquí el único detalle, chicos, el coeficiente de desempeño es adimensional, así que no tiene dimensiones, no hay ningún problema con eso. El trabajo a la entrada, ¿vale? La potencia que consume el compresor, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de watts, ¿sale? Acuérdense que un watt es joule sobre segundo, ¿sí? Entonces aquí, pues, bueno, les voy a dar nada más el resultado, nada más ustedes me lo corroboran, ¿sí? Entonces, nada más digo, cuando hagan este cálculo, chequen las unidades. ¿Por qué? Porque las entalpías, bueno, las entalpías están en kilojoules por kilogramo. La potencia está en joule por segundo. Hay que transformar estos 600 joule por segundo a kilojoules por segundo para que les dé el resultado, porque si no les va a dar otra cosa. En teoría, cuando hagan este cálculo, chicos, les debe de dar lo siguiente, ¿vale? No más que lo haya, denme un segundo. Oh, Dios mío, no lo encuentro. Bueno, vamos a hacer el cálculo entonces. Entonces vamos a hacer el cálculo en la hoja de cálculo, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de desempeño de mi refrigerante? Coeficiente de desempeño del refrigerante, que en algo está más grande. Coeficiente de desempeño del refrigerante es de 1.2, ¿sale? Mi entalpía 1 y mi entalpía 2 fueron las siguientes. Mi entalpía 1 fue igual a 60.721 y mi entalpía 2 fue igual a 234.7339, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? La potencia del compresor es igual a 600 watts. Pero ojo aquí, estos 600 watts los voy a convertir a kilowatts. ¿Vale, chicos? Entonces, para convertirlos a kilowatts, nada más los voy a dividir entre 1000, porque acuérdense que 1 kilowatt son 1000 watts. ¿Sale? Entonces nada más dividimos entre 1000 y ya tengo la potencia del compresor en kilowatts. Entonces esos kilowatts son kilojoules sobre segundo y estas entalpías están en kilojoules por kilogramo. Entonces los kilojoules se pueden cancelar con los kilojoules, ¿sale? Entonces sí, vamos a calcular entonces de cuánto será el flujo másico que está circulando en mi sistema de refrigeración. Sería el siguiente. Sería el coeficiente de desempeño. Si ustedes recuerdan la expresión, es más, me voy a traer la expresión, ¿verdad? Para que la puedan ver.
Aquí está. Tú te vienes para acá. Aquí lo vamos a poner. Entonces, si recuerdan, el flujo másico se calculará como el producto del coeficiente de desempeño del refrigerante por la potencia del compresor, bueno, el consumo de potencia neto, ¿sale? Dividido entre la diferencia de la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, ¿vale? Y esto nos da un resultado de 0.0041. ¿Y qué unidades tendría esto, profe? Pues tendría unidades de tiene que estar en kilogramos por segundo. 0.0040 y ¿qué? 41.3. 41.3 y tiene unidades de kilogramos por segundo. Así mero, ¿vale? Entonces ya tenemos el flujo másico. Espero que hasta ahí todo bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el otro inciso que nos piden? Nos piden calcular la transferencia de calor en el condensador. Eso es muy sencillito, ¿sale? Muy sencillito. Entonces vamos a poner aquí, calcular QH, o el mentado QH. ¿Sí? Entonces, para calcular QH, primero, si se fijan, para calcular QH, yo no conozco nada de información en el condensador, por lo tanto no puedo, puedo hacer un balance de energía en el condensador. Yo ya conozco los flujos básicos, pero no conozco ni las presiones, ni las temperaturas, no conozco nada. Entonces no puedo conocer las entalpías para conocer la transferencia de calor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer es llevar a cabo un balance global de energía en mi ciclo. ¿Qué quiere decir? Que hagan de cuenta que mi ciclo yo lo voy a encerrar en una caja negra, ¿vale? Una caja negra, ¿vale? Bueno, que sería una caja azul en este caso, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué es lo que ocurre internamente en ese sistema. Lo único que sé es que hay transferencias de energía entrando y saliendo de esa caja negra, ¿sale? Entonces vamos a hacer un balance de energía global. ¿Cuántas entradas de energía hay en mi sistema? Hay una potencia de entrada y hay un calor de entrada. Tengo dos. Como el sistema está en estado estacionario, las energías que entran a mi sistema deben de ser igual a las energías que salen de mi sistema. Por lo tanto, estas energías de aquí deben de ser iguales a las energías que salen. ¿Cuál es la única energía que sale de mi sistema? QH, ¿sale? Entonces, ahí está, mi balance global de energía. Entonces vamos a hacer aquí, va a ser un balance global de energía. Vamos a hacer un balance global de energía. Entonces mi balance global de energía me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? Déjenme traigo este para acá. Lo voy a ocupar. Sería la potencia de entrada. Pensé que se había copiado todo. Ahí está. Sería la potencia de entrada. ¿Really? Ok. Más. Oh, Dios mío, ¿por qué? Ahí está. La potencia de entrada más QL. Oh, Dios mío. Tengo que copiar QL de por acá. Porque me da mucha flojera escribir eso. Ese puntito. QL. ¿Vale? Esas son las que entran. ¿Y cuál es la que sale? Pues sale QH, ¿verdad? Entonces ponemos igual a QH. Entonces, ¿yo qué es lo que conozco? Conozco toda la potencia que se está suministrando en el compresor y sé cuánto es el calor que se está absorbiendo en mi sistema de refrigeración, ¿sale? En la cámara fría, que es QL. Entonces nada más es la suma de los dos. Así de sencillo. Entonces nuestro resultado, nuestro valor de QL, ¿vale? Será igual a... de veras, pero QH... Sí, ya les había dado el valor de QH, chicos. Pues sí, QH se define como el producto de estas dos, ¿verdad? De hecho, ya lo tenemos por acá. Oh, Dios mío. Aquí estaba, ¿vale? A partir de la definición del coeficiente de desempeño. ¿Sí? Porque van a decir, pero no conocemos QL. Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Pero el QL lo sacamos de aquí, pues. Entonces, QH sería igual a esta potencia que tengo aquí, ¿vale? Así, really, ahí está, más, y sería este producto, ¿verdad? Esa misma potencia de entrada multiplicada por el coeficiente de desempeño del refrigerante.
así. Así les quedaría la expresión. ¿Por qué? Porque esta QL, acuérdense que nada más despejo de aquí para acá, y esta QL es igual al producto del coeficiente de desempeño del refrigerante por QE, y la sustituyo aquí y me queda esto. Entonces, si se fijan, puedo factorizar, pues podemos factorizar este trabajillo que tenemos ahí, ¿no? La potencia de entrada la podemos factorizar, y nos va a quedar 1 más el coeficiente de desempeño del refrigerante. Entonces ya triunfamos. Entonces nada más vamos a sustituir y vamos a ver, oh Dios mío, qué resultado nos da esto, ¿vale? Entonces en teoría, nada más serían, pueden dejarlo en watts o en kilowatts, aquí no pasa nada, ¿sale? Nada más de como lo pongan, pues va a ser el resultado que vamos a tener aquí, ¿no? En teoría esto les debería de dar, o bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo en nuestra hoja de cálculo, valga la redundancia. Vamos a poner aquí QH, así, y vamos a hacer el cálculo. Que de hecho ya tenemos toda la información en nuestra hoja de cálculo. Entonces QH va a ser igual a la potencia de entrada. Vamos a calcularlo en, pues ya lo tengo en kilowatts, pues va a ser en kilowatts. Va a ser 1 más el coeficiente de desempeño del refrigerante. Entonces, la transferencia de calor hacia el área caliente en mi sistema de refrigeración es de 1.32 kilowatts. Y lo ponemos por acá. Esta potencia de salir 1.32 kilowatts. La transferencia de calor hacia el área de temperatura alta. Sería ese el resultado, ¿vale? O que lo que sería igual de 1300 watts, 1320 watts sería lo mismo, ¿sale, chicos? Y con esto ya tendríamos resuelto este otro sistema que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces espero que no hayan quedado dudas, pero si quedan dudas, porfa, lo ponen en la parte de los comentarios, ¿sí? Hasta por esta parte, pues sería todo, ¿vale? Nos vemos hasta el próximo video donde analizaremos otro sistema de este tipo. ¿Sale, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Bye, bye.